Buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar la clase, ¿ah? Conectado 5 minutos antes. ¿Ok? 8. Ok, jovenito, vamos a iniciar entonces la clase, ¿ah? Vamos a ver la parte de lo que comúnmente nosotros le denominamos movimiento oscilatorio. Vamos a compartir. Ok, entonces vamos a ver, voy a apagar esto, la lucecita molesta. Bueno, ya. Bueno, entonces vamos a ver el movimiento oscilatorio y el movimiento ondulatorio. Entonces, lo que vamos a analizar en el primer caso de lo que es el movimiento oscilatorio son las oscilaciones, ¿no? Un movimiento que realiza oscilaciones. Y cuando hablamos de movimiento ondulatorio, vamos a estudiar exclusivamente qué son las ondas, ¿ya? ¿Qué son las ondas? Entonces, uno es las oscilaciones y el otro son las ondas. Bueno, movimiento armónico simple. Es una clase de movimiento oscilatorio. ¿Es la única clase? ¿Es la única clase? No. Existen otra clase de movimiento oscilatorio denominado movimiento oscilatorio armónico, que sería amortiguado, movimiento oscilatorio forzado. Entonces existen otros dos clases de movimiento. No estudiamos el movimiento amortiguado porque hace participar en el movimiento oscilatorio las fuerzas de rozamiento, tanto del aire como de la superficie, ¿ya? Entonces, no estudiamos nosotros movimiento amortiguado. Tampoco estudiamos el movimiento oscilatorio forzado porque para mantener en movimiento oscilatorio un cuerpo tenemos que aplicarle una fuerza armónica. Entonces, por lo tanto, tampoco no realizamos eso. Entonces, lo que vamos a ver dentro de lo que es el movimiento oscilatorio, solamente el movimiento armónico simple. ¿En qué consiste? En que ese movimiento no está afectado por ninguna clase de fuerzas externas. O sea, ¿qué cosa quiere decir? Que no está afectado por una fuerza de rozamiento, ¿no es cierto? Por ninguna clase de fuerza de rozamiento, ¿ya? Entonces, realiza como si estuviese en el vacío, ¿ya? El movimiento oscilatorio. Bueno, entonces vamos a ver, ¿no es cierto? Dos ejemplos esenciales del movimiento oscilatorio, que es bloque resorte y el péndulo simple, ¿ya? Entonces, de dos formas que nos demuestra cómo es el movimiento oscilatorio. Para el péndulo simple, vamos a ver, indicar cuándo se cumple que un péndulo es un péndulo, cuándo se dice que es un péndulo simple, ¿no? Más adelante vemos. Entonces, vamos a los elementos. Elementos del movimiento armónico simple, entonces. Primero, ¿qué cosa es una oscilación o vibración? Entonces, es el movimiento de ida y vuelta que se produce cuando un sistema se aleja de la
posición de equilibrio. Entonces, el movimiento armónico simple está determinado por la fuerza resultante, que es igual a menos K por X. Entonces, la única fuerza que participa entonces, en esta clase de movimiento es la fuerza elástica. La fuerza elástica, ¿no? Que es igual a K. Y es la fuerza resultante. Y es la fuerza resultante. Entonces, tenemos ahí el resorte. Tiene una constante elástica. La posición de equilibrio. Las posiciones extremas de movimiento, ¿no? Entonces, aquí tenemos, entonces. Movimientos extremos son las amplitudes que ya lo definimos. Entonces, ¿qué cosa es el movimiento oscilatorio? Es el movimiento del va y ven. ¿Qué cosa quiere decir? Que nosotros lo sacamos de su estado de equilibrio y lo ubicamos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros ya, los sacamos de su posición de equilibrio hasta la posición A y lo soltamos. Y lo soltamos, ¿no es cierto? Lo ponemos en la posición A y lo soltamos. Entonces, llamamos una oscilación cuando él vuelve, ¿no es cierto? Entonces, ahí ha realizado un movimiento oscilatorio, de ida y vuelta. ¿Ya? Entonces, a eso nosotros llamamos oscilación o vibración. Un cuerpo cuando va hasta menos A y regresa hasta A, ¿no? Entonces, esa es una oscilación. Ok. Entonces, ¿qué cosa es periodo? Periodo es el intervalo de tiempo que en cualquier punto del sistema que realiza la oscilación. O sea, es el tiempo que demora. Es el tiempo que demora en dar una oscilación. O sea, es el tiempo que demora de ida y vuelta. Frecuencia. Es el número de oscilaciones realizadas en un intervalo de tiempo. Es el número de oscilaciones realizadas en un intervalo de tiempo. Frecuencia. ¿Ya? Entonces decimos el número de oscilaciones en un intervalo de tiempo. Entonces, ¿eso qué cosa quiere decir? Que la frecuencia es igual, es el inverso del periodo, ¿no es cierto? Eso ya, es semejante a lo que hemos estudiado o hemos visto, ¿no es cierto?, cuando hemos descrito el movimiento circular. ¿Ok? Su unidad conocemos que es el Hertz. El Hertz. Entonces, esa es la frecuencia natural. Ojo, frecuencia natural. Ok. ¿Qué cosa es una elongación? Entonces, decimos el desplazamiento de cualquier punto del sistema respecto a la posición de equilibrio. ¿Ya? O sea, el desplazamiento de cualquier punto del sistema es el desplazamiento de cualquier punto del sistema respecto a la posición de equilibrio. Por ejemplo, el desplazamiento X del centro de masa del bloque con respecto a X igual a 0. Entonces, igual, ¿no? Tenemos el oscilador, nosotros vamos a indicar qué cosa es la elongación. Es un punto que en la cual está a una cierta distancia, ¿no es cierto? Es el desplazamiento con respecto al punto de equilibrio. ¿Ya? Entonces, X. ¿Ya? A eso nosotros le denominamos elongación. Cualquier punto puede ser X, ¿no? ¿Ya? Tanto hacia la izquierda como hacia la derecha, ¿no es cierto? ¿Ya? Que queremos determinar, de localizar en este punto. Ok. ¿Qué cosa se denomina amplitud? Amplitud, ahí el esquema es más A menos A. ¿Qué cosa quiere decir? Que es la máxima elongación.
la máxima, esto lo estiramos hasta un punto, hasta su máximo estiramiento, ¿no? Dice, en la máxima elongación, por ejemplo, el máximo desplazamiento del centro en masa del bloque X igual a C es igual a X más menos A, ¿no? Entonces tenemos eso, ¿no? Más menos A. Entonces, eso es amplitud, ¿ya? Que quede claro entonces. Entonces, hemos identificado qué cosa es una elongación, es cualquier posición, es cualquier desplazamiento desde el punto de equilibrio. ¿Y qué cosa es una amplitud? Es la máxima elongación. ¿Ok? Energía de un oscilador armónico simple. Entonces, vamos a tratar el aspecto energético del oscilador. Lo decimos que tiene la constante K, la posición de equilibrio, sus amplitudes. Vemos de que en la posición de equilibrio tiene se va a presentar con una velocidad máxima, tanto de ida como de regreso. En los extremos la velocidad va a ser igual a cero. Vamos a determinar cuál es la energía en el punto 1. Entonces la energía en el punto 1 es la energía, el cuerpo en ese punto está sometido a dos clases de energía. Energía cinética más energía potencial en el punto 1. En el punto 1 existen las dos energías. Ahora, o sea, en una posición X, en la posición X existen dos energías, ¿no es cierto? En esa posición 1. También va a tener una velocidad. Ahí no va a ser la velocidad máxima, ¿no es cierto? Va a tener una velocidad. ¿Ya? Tanto va a crecer como va a decrecer. En esta clase de movimiento que quede claro de que tanto la velocidad como la aceleración ya no es constante. Nosotros en otras clases de movimiento hemos visto de que hemos estudiado cuando el movimiento, la velocidad es constante o cuando la aceleración es constante. En este movimiento ninguno de los dos es constante, los dos son variables. ¿Ya? Y en el punto 2 obtenemos, ¿qué cosa? Cuando alcanza su elongación máxima, o sea, su amplitud, ¿no es cierto? Va a obtener su energía total. En el punto 2 se obtiene la energía total. ¿Y qué es igual a la energía total? Es igual a un medio de K por, no, la energía, un medio de la constante, ¿no es cierto?, de K por X cuadrado. ¿Está bien? En este caso sería un medio de por A al cuadrado. ¿Ya? Eso lo vemos entonces. Entonces vamos a indicar las energías en los puntos 1 y 2. En el punto 1 tenemos que es igual a un medio de la masa velocidad al cuadrado más un medio de la constante K por X cuadrado. En el punto 2 solamente va a existir una energía cinética, una energía potencial elástica solamente. ¿Bien? ¿A qué es igual? A un medio de la constante por A al cuadrado. ¿Ya? La amplitud al cuadrado. Esta es la energía total que tiene el sistema. Es la energía total que tiene el oscilador, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, en el punto 2 solamente vamos a tener una energía total, que es igual a un medio de K por al cuadrado. ¿Ya? La amplitud al cuadrado. En el punto 1 va a tener dos clases de energía, energía cinética, pero la suma de esos dos va a ser igual a la energía total. La energía total es constante, no se pierde, ¿no es cierto? ¿Ya? Es constante en todos los puntos.
Entonces decimos eso, ¿no? Que la energía es igual a un medio de K, esa es la energía total que adquiere el oscilador. Observaciones. Si X igual a cero, la energía cinética quiere decir que está pasando por el punto de equilibrio. Entonces, la energía potencial es igual a cero. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Cuando X es igual a cero, o sea que cuando el bloque está pasando por la posición de equilibrio, entonces solamente va a tener energía cinética. Energía cinética, que va a ser igual a la energía total. ¿Sabes? Ahora, cuando el bloque está en la posición más menos A, la energía cinética va a ser igual a cero. ¿Ya? Porque la velocidad en esos puntos es igual a cero. Entonces, en los extremos, la energía cinética es igual a cero. La energía potencial es igual a un medio K por la amplitud al cuadrado. ¿Ya? En los extremos, como ustedes observen ahí, ¿no? En los extremos solamente va a existir energía cinética, energía potencial, ¿no? Elástica. ¿Y cuál es va a ser igual a un medio de K al cuadrado, de la amplitud al cuadrado? Velocidad de un oscilador armónico. Entonces, de la ecuación de la energía, de la conservación de energía, vamos a obtener la velocidad. De la ley de la conservación de energía se deduce lo siguiente. Entonces, simplificamos todos los parámetros comunes, sí, todas las constantes comunes y despejamos el valor, despejamos la variable X, la variable de velocidad. Entonces me dice que es igual a más menos raíz de qué? De la constante elástica sobre la masa al cuadrado menos X cuadrado. Entonces, esa es la velocidad. Aquí los signos más menos indican la dirección de la velocidad a lo largo del eje X. ¿Ya? El signo más menos indica la dirección de la velocidad. La dirección de la velocidad. Entonces decimos, si X igual a 0, entonces vamos a tener la velocidad máxima. ¿Y a qué va a ser la velocidad máxima? Es igual a más menos raíz de qué? De la constante elástica sobre la masa por la amplitud. ¿Ya? Cuando X pasa por la posición de equilibrio. Entonces se va a obtener la velocidad máxima. ¿Cómo lo calculamos? Lo calculamos de esto. Ahora, si X es igual a más menos la amplitud, se deduce que la velocidad es igual a C. ¿Ya? ¿Qué cosa quiere decir? Que en las posiciones extremas, ¿no es cierto? En los dos extremos, la velocidad es igual a cero. Ahora vemos la aceleración de un oscilador armónico simple. Entonces, de la segunda ley de Newton, se deduce que la aceleración es directamente proporcional a la posición. ¿Ya? ¿Qué cosa quiere decir esto? Que nosotros, por ejemplo, ¿qué cosa entendemos? La aceleración, la fuerza resultante que tenemos en esta clase de movimiento es la fuerza elástica. Que la fuerza elástica es igual a la constante elástica por X, ¿no es cierto? O la posición, por la deformación, ¿ya? Es la constante elástica por la posición. Y eso es que aquí es igual. Como es la fuerza resultante, eso va a ser igual a masa por aceleración. De ahí que nosotros vamos a despejar la aceleración. Entonces, la aceleración por masa, despejamos la aceleración, tenemos entonces, va a ser
La constante elástica sobre la masa por la posición, ¿no es cierto? Por la deformación. ¿Ya? Entonces, de esta manera nosotros determinamos en cualquier punto la aceleración. Observaciones. Si x igual a 0, la aceleración es igual a 0. Si x es igual a más menos a, se obtiene la aceleración máxima. ¿Ya? La aceleración máxima se obtiene. Okay. Entonces, la aceleración máxima es igual a menos más la constante elástica por la amplitud sobre la masa. Entonces, la posición más menos a se obtiene que la aceleración es máxima. Es la constante sobre la masa. Entonces, aquí decimos lo siguiente. El signo menos indica que la aceleración tiene una dirección menos x. ¿Qué cosa quiere decir? El signo menos indica que la aceleración tiene una dirección del eje menos x. Cuando la posición del oscilador está en x igual a más a. ¿Qué cosa quiere decir? Cuando el signo es menos, quiere decir que el bloque se encuentra en el lado derecho y se está dirigiendo hacia el lado izquierdo, cuando el signo es menos. De igual modo, el signo es más, indica que la aceleración tiene la dirección hacia el eje positivo, x positivo, ¿no es cierto? Cuando la posición del oscilador está en x igual a menos a. ¿Qué cosa quiere decir? Cuando el bloque está en el lado izquierdo, ¿no es cierto? Entonces, la dirección de la aceleración está dirigida al lado derecho. ¿Bien? Entonces, de esa manera interpretamos nosotros esos signos, más, menos, ¿no es cierto? En este caso es menos, más. Ok. Entonces, hemos determinado mediante, utilizando la conservación de energía, la velocidad máxima. Utilizando la segunda ley de Newton, ¿no es cierto? La segunda ley de Newton, que la fuerza es igual a la masa por aceleración. En este caso, la fuerza va a ser igual a la menos la constante elástica por X, ¿no es cierto? Por la deformación. Ok. Entonces, la aceleración máxima es igual a la constante por la amplitud sobre la masa. ¿Ya? Y la velocidad simplemente es raíz de qué? De la constante elástica sobre la masa por la amplitud. Periodo de oscilación de un sistema bloque-resorte. Vamos a ver el periodo. Entonces, valiéndonos de la fuerza es igual a la masa por aceleración, ¿no es cierto? Y viendo que la aceleración es igual a la frecuencia al cuadrado, entonces de ahí deducimos lo siguiente. Indica el intervalo de tiempo en que el sistema realiza una oscilación y está dado por lo siguiente. El periodo es igual a 2pi, raíz de que de la masa sobre la constante elástica. Entonces tenemos ahí. Ok. Ese es el periodo, que va desde un extremo a otro, ¿no es cierto? Ok.
Podemos decir también, el periodo no depende de la amplitud. Vemos ahí, ¿no es cierto? No depende de la amplitud, como lo estamos viendo. La frecuencia natural, ¿no es cierto?, es igual a la inversa del periodo. ¿Esto qué cosa quiere decir? Reemplazamos, ¿no es cierto? La frecuencia es igual a 1 sobre el periodo, entonces sería 1 sobre 2pi, raíz de ¿qué? De la constante elástica sobre la masa, ¿no es cierto? Entonces el periodo es 2pi raíz de la masa sobre la constante. La frecuencia es 1 sobre 2pi, raíz de ¿qué? De la constante sobre la masa. La frecuencia angular lo hemos definido como 2pi por la, o sea, en otras palabras, la frecuencia angular o la velocidad angular, ¿no? O la rapidez angular es igual a 2pi por la frecuencia. Del movimiento armónico simple se define como la frecuencia va a ser igual a ¿qué? Si sabemos que la frecuencia natural es igual a 1/2 sobre 2pi raíz de la constante sobre la masa. Entonces, simplificamos 2pi y obtenemos de que la frecuencia angular, ¿no es cierto?, para el movimiento armónico simple es igual a la raíz de ¿qué? De la constante elástica sobre la masa. La velocidad máxima y la aceleración máxima en función de la frecuencia angular. Entonces también podemos expresar que la velocidad máxima que pasa por la posición de equilibrio lo podemos expresar como más o menos la frecuencia, ¿no es cierto?, angular por la amplitud, simplemente. La aceleración que se presenta en los extremos, ¿no es cierto?, cuando está en la posición extrema, que son las amplitudes, ¿no es cierto? Entonces decimos de que la aceleración máxima va a ser igual a menos más, ¿no es cierto?, frecuencia angular al cuadrado, ¿no es cierto?, por la amplitud. ¿Ya? Entonces de ahí tenemos que la velocidad máxima y la aceleración máxima. ¿Ya? Y la frecuencia es igual a la raíz de ¿qué? De la constante elástica sobre la masa. ¿Ya? La frecuencia angular, ¿ya? Diferenciamos. Aquí definimos F como la frecuencia natural. Esta es frecuencia natural. W es la rapidez angular, pero comúnmente se le denomina, ¿no es cierto?, frecuencia angular. Frecuencia angular. ¿Ya? Una es frecuencia natural, el otro es frecuencia angular. Ahora vamos a expresar la ecuación del movimiento armónico simple. Vamos a determinar la posición. ¿Cómo es la posición? ¿No? ¿Cómo es la ecuación de la posición de esta clase de movimiento? Así como nosotros hemos descrito la posición, la velocidad, ¿no es cierto?, ¿no?, para un movimiento rectilíneo, tanto uniforme como variado, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver cómo es la posición, vamos a determinar, ¿no es cierto?, del movimiento armónico simple en relación al movimiento circular. Entonces, el movimiento armónico simple de una partícula se puede describir como la proyección del movimiento circular uniforme de la partícula sobre el eje de referencia. Se dice el eje de referencia porque lo podemos proyectarlo tanto en el eje X como en el eje Y. ¿Ya?
Entonces, por ejemplo, acá estamos tomando cuando está en el eje X, ¿no es cierto? La proyección del movimiento circular está sobre el eje X. ¿Ya? Tenemos el periodo, ¿no es cierto? Del movimiento circular uniforme es igual al periodo del movimiento armónico simple. Entonces, ustedes observen ahí. Vemos de que la esferita roja nos indica, ¿no es cierto?, el movimiento circular. La proyección de esta esferita roja es la esferita azul. Mientras la esferita roja está con un movimiento circular, la esferita azul está realizando un movimiento oscilatorio. Un movimiento oscilatorio. Entonces, cuando se dice la proyección, por ejemplo, ¿qué punto le coincide? ¿No? ¿Qué punto coincide con el movimiento, con el punto que está en la circunferencia, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, otro punto, ahí, está en el punto de equilibrio, ¿no es cierto? Otro punto, también, ¿no es cierto? Está en la parte extrema, ¿no es cierto? Menos A. Mire cómo es la proyección, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Ok? También está pasando por la posición de equilibrio. ¿Ya? Mire cómo es, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces es eso, ¿no? Mientras la esferita roja realiza un movimiento circular, la esferita azul está realizando un movimiento oscilatorio. Ok. Ahora, decimos lo siguiente, entonces. El movimiento circular se puede descomponer en dos movimientos, ¿no es cierto? En dos movimientos armónicos simples, independientes a lo largo del eje coordenados. Puede ser en el eje X como en el eje Y. ¿Ya? Entonces, con la amplitud, en este caso, va a ser igual al radio. La amplitud es igual al radio. ¿Ya? Tenemos entonces un cuerpo que se está moviendo, una esferita se está moviendo con una cierta frecuencia angular. Entonces, cuando el tiempo es igual a cero, tiempo sub cero es igual a cero, entonces, y la posición angular, ¿no es cierto? La posición angular o el desplazamiento angular es igual a cero. Cuando parte de la posición inicial, ¿no es cierto? Cuando el tiempo es igual a cero, del origen, en otras palabras. Trazamos todos los elementos. Ahora, si queremos nosotros medir la posición cuando en un determinado tiempo, entonces vamos a proyectar sobre el eje X, ¿no es cierto? ¿Y cómo obtenemos? Lo obtenemos igual al radio por coseno de teta. ¿Ya? Ahora, si nosotros queremos proyectar esa esferita sobre el eje Y, entonces podemos expresarlo Y es igual a R de X por seno de teta. ¿Ya? Ok. Entonces decimos, para un tiempo igual a cero, tiempo sub cero es igual a cero. Entonces tenemos de que el ángulo o el desplazamiento angular es igual a cero. ¿Ya? Ahora, para un teta igual, en un determinado tiempo diferente, entonces se dice que es igual a la frecuencia por el tiempo, ¿no es cierto? Teta es igual, este desplazamiento angular va a ser igual a qué? A la frecuencia angular por el tiempo. Y la ecuación posición-tiempo del oscilador
con movimiento armónico es. ¿Ya? Grábese entonces, cuando está en el punto inicial, ¿no es cierto? En la parte inicial, X, ¿ya? Tenemos de qué cosa. La posición va a ser igual a coseno de W. ¿Ok? Simplemente. ¿Ya? O sea, de aquí hemos reemplazado, pues, R es igual a la amplitud. Θ es igual a la frecuencia angular por el tiempo. Ok. En el eje X. Entonces podemos decir también, una revolución de la partícula con movimiento circular uniforme corresponde a una oscilación armónica. Entonces, un movimiento circular, ¿no es cierto? Todo el movimiento, ¿no es cierto? Una revolución corresponde a una oscilación a lo largo del eje X. Y de manera análoga también a lo largo del eje Y. En general, la ecuación, nosotros sabemos la ecuación de un movimiento circular uniforme, ¿no es cierto? Su desplazamiento angular es igual al desplazamiento inicial más la frecuencia angular por el tiempo. Ok. Entonces es la ecuación posición versus tiempo del oscilador con movimiento armónico simple. Entonces la posición es igual, lo podemos generalizar de esta manera, ¿no es cierto? Es igual a la amplitud coseno de qué? De la frecuencia angular por el tiempo más el desplazamiento angular inicial, que nosotros denominamos θ sub 0 como la fase inicial. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa es θ sub 0? Es la fase inicial. O sea, es el desplazamiento angular inicial que ha tenido ese movimiento. Ok. Entonces decimos también que en la fase inicial θ sub 0 es el ángulo que forma el vector posición inicial con el eje coordenado en el instante de tiempo es igual a tiempo sub 0 y es igual a 0. Ahora, decimos, si la fase inicial, si la fase inicial es mayor que 0, la partícula gira en sentido antihorario. Ahora, si la fase inicial es menor que 0, la partícula gira en sentido horario. ¿Ok? La fase inicial determina si la ecuación posición-tiempo del oscilador se describe en función de coseno, en función coseno o como función seno. Ok, entonces vamos ahora a los problemitas, ¿ya? A los ejercicios, en otras palabras. Ejercicio, ¿no? Ejercicio número 1. Dice lo siguiente.
La ecuación X, posición versus tiempo, ¿no es cierto? De un bloque masa, de una masa igual a 1 kilogramo, que realiza un movimiento armónico simple sobre una superficie horizontal. Está dada por la posición es igual, ¿no es cierto? Es igual a 0,1 coseno de 2πt más 3π cuartos, ¿cierto? Entonces, donde X se mide en metros, T en segundos. Determine la máxima magnitud de la velocidad y de la aceleración respectivamente. Entonces, vamos a determinar eso, ¿no es cierto? Entonces, nosotros sabemos de que vamos ahí a indicar cómo es el movimiento oscilatorio. Cómo varían las variables, las tres constantes. El desplazamiento, tenemos ahí, ¿no es cierto? Tenemos las amplitudes, tenemos la posición de equilibrio. La línea negra nos representa el desplazamiento. Mire, ¿cómo es el desplazamiento, no? Positivo hacia la derecha, llega a cero, negativo hacia la izquierda. Ese es el desplazamiento. ¿Ya? El verde es la velocidad. La velocidad. La aceleración. ¿Ya? Mire cómo es la dirección. ¿Bien? Entonces tenemos ahí el desplazamiento, la velocidad y la aceleración. Ok. Entonces, comparando la ecuación general del movimiento armónico simple, decimos lo siguiente. Vamos a hacer, ¿no?, la comparación. Decimos que la posición es igual a la amplitud coseno de doble t más teta sub cero, ¿no es cierto? Eso es lo que hemos definido, ¿no es cierto? Es la frecuencia angular, es la amplitud coseno de qué? De la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial. Entonces tenemos ahí la amplitud, ¿no es cierto? Decimos, la amplitud del movimiento armónico simple, ¿qué cosa es? A. Aquí es igual a 0,1 metros. La frecuencia angular de doble, ¿no es cierto? Aquí es igual a 2pi radianes sobre segundo. La fase inicial, que no lo hemos dicho, pero la fase inicial es, ¿no es cierto? Que es igual a 3pi cuartos. ¿Ya? Entonces, sabemos nosotros que la rapidez, la máxima rapidez es igual a la frecuencia por la amplitud. Y la velocidad, entonces, va a ser igual a ¿qué? A 2pi por 0,1, ¿no es cierto? Que es la amplitud. Entonces, ¿cuánto es la velocidad máxima? La velocidad máxima es igual a 0,2 pi metros sobre segundo. Está pasando por el punto de equilibrio, ¿no es cierto? La máxima aceleración, que es igual a ¿qué cosa? A la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud. Entonces implica lo siguiente, que la aceleración es igual a 2pi al cuadrado por 0,1, que es igual a, ¿no es cierto? 2pi sería 4pi cuadrado, 0,1.
Pero sabemos que pi al cuadrado es igual a 10, ¿no es cierto? Entonces 4 por 10, 0,1. ¿Cuánto es la aceleración máxima? Es 4 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, de esta manera determinamos nosotros la rapidez, la máxima rapidez y la máxima aceleración. Problema número 2. Preguntas, si las hay, me dicen. ¿Ya? Pregunta número 2. Dice, el sistema mostrado en la figura consta de un bloque de masa igual a 0,5 kilogramos y un resorte de constante elástica igual a 200 newtons sobre metro, que se encuentra oscilando con movimiento armónico simple de amplitud igual a 10 centímetros. Determine la frecuencia angular. Tenemos ahí la posición de equilibrio. ¿Ok? Entonces la frecuencia angular aquí es igual a la constante, hemos dicho, la raíz de qué? De la constante elástica sobre la masa. ¿Ok? Entonces eso es lo que nos pide. Determine la frecuencia angular. ¿Ok? Dice, el sistema mostrado en la figura consta de un bloque de masa igual a 0,5 kilogramos y un resorte de una constante elástica de carga, ¿no es cierto? Que se encuentra oscilando con movimiento armónico simple, de amplitud igual a 10 centímetros. Ok. Entonces me dice determinar la frecuencia angular. Entonces tenemos ahí como datos lo siguiente. Yo sé que la frecuencia angular, ¿qué cosa es igual? A la raíz de qué? De la constante elástica sobre la masa. De lo que hacemos simplemente es reemplazar y obtenemos la frecuencia angular. ¿Que es igual a qué? Raíz de 200 sobre 0,5. Que es igual a 20 radianes sobre segundo. Y esa es la respuesta. ¿Cierto? Directo. ¿Ya? Entonces hay que tener presente a qué nosotros denominamos frecuencia angular en el movimiento armónico simple. ¿No es cierto? Va a ser igual a la raíz de la constante elástica sobre la masa. Tercer problema. Entonces decimos lo siguiente. Un bloque de masa igual a 0,4 kilogramos unido a un resorte se mueve sobre una superficie horizontal y oscila realizando un movimiento armónico simple de amplitud igual a 0,5 metros. Si en la posición X igual a 0,3, la aceleración, ¿no es cierto? Tenemos ahí. Entonces, la aceleración es igual a menos 2,7. Determine el tiempo que emplea en realizar una oscilación completa.
Entonces sabemos que la aceleración es igual a qué? A menos, ¿no es cierto? La frecuencia angular al cuadrado por E, que es igual a menos 2,7, que es igual a menos la frecuencia angular al cuadrado por 0,3. Porque nos piden eso, ¿no es cierto? Nos dice. ¿Ya? No es la amplitud, ¿eh? La amplitud es igual a 0,5. Nos dice cuando está más o menos en esta posición, ¿no? Entonces está en esta posición más o menos, ¿no? Bueno, ¿ya? Está en esta posición. El bloque está aquí, 0,3. Cuando esté en esta posición, la energía cinética es igual a menos 2,7. ¿Qué diría? La energía dice, la aceleración, ¿qué diga? La aceleración, dice, ¿no? Cuando tiene la posición 0,3, o sea, por acá 0,3, ¿no es cierto? Va a tener una aceleración de menos 2,7 metros sobre segundo. Eso es lo que nos dice. ¿Ya? En este punto va a tener qué cosa? Va a tener una aceleración y va a tener una velocidad, ¿no es cierto? Entonces sabemos eso. Entonces va a ser igual la aceleración, que es igual a menos la frecuencia angular al cuadrado, ¿no es cierto? Por 0,3, que es la posición de X. Ok. Entonces, ¿dónde la frecuencia angular es igual a 3? La frecuencia angular es igual a 3 radianes sobre segundo. Ok. Entonces, tenemos ahí 3. Ahora, sabemos que la frecuencia entonces es igual a 2pi también sobre el periodo, ¿sí? La frecuencia angular es igual a... Hemos dicho qué cosa, la frecuencia es igual a 2pi por la frecuencia natural, ¿no es cierto? La frecuencia natural es igual a un verso del periodo, entonces son 2pi sobre el periodo, esa es la frecuencia angular, o la velocidad angular, o la velocidad angular. Entonces despejamos el periodo. El periodo es igual a 2pi sobre la frecuencia. 2pi sobre la frecuencia. Entonces eso implica qué cosa? Que el periodo va a ser igual a qué? A 2pi. ¿Cuánto es la frecuencia? 3. 2 tercios pi por segundo, ¿no? Entonces eso es el tiempo que emplea en realizar una oscilación completa. ¿Ok? 2pi sobre 3, ¿no? Ok. Problema número 4. ¿Ya? Dice lo siguiente. Un bloque macizo de masa es igual a 0,5 kilogramos, conectado al extremo de un resorte. ¿Aló? Sí, estoy ocupado, estoy en clase. ¿Qué hay? ¿Qué hay en clase? ¿Me puede llamar a la señora Kelly? Ya, y si en caso sigue perdiendo, que lo llame por Son Monroy, ¿ya? Porque te pueda reemplazar, ya. Ya. Problema número 4.
un bloque macizo de masa de 0,5 kilogramos conectado al extremo de un resorte ideal de la constante elástica es igual a 150 newtons sobre metro. Se desplaza realizando un movimiento armónico simple. Un movimiento armónico simple. ¿Ok? Se desplaza realizando un movimiento armónico simple de 0,1 metro, ¿no es cierto? Una amplitud de 0,1 metro. Determine la magnitud de la aceleración máxima y de la energía cinética máxima. Ok, solución. Entonces tenemos nosotros el resorte. Sí, buenos días, sí, sí. Ya. Le llame al profesor Monroy, que él está desocupado. Ya. Perdón por ya sí. Bueno, ya, continuamos entonces. Entonces nos pide determinar la magnitud de la aceleración máxima y la energía cinética máxima. Entonces tenemos A menos A. Ya, entonces tenemos ahí. Entonces la aceleración máxima que es igual a la frecuencia angular por la amplitud. Ya, tenemos ahí. ¿Ya? Entonces, reemplazamos, pues. La frecuencia angular sabemos que es la constante sobre la masa, ¿no es cierto? Que es igual a la frecuencia al cuadrado, la constante por sobre la masa.
Ok. 2 a 1 tenemos que es igual, la amplitud es igual a 0,1. Entonces, por lo tanto, la aceleración máxima lo podemos expresar así, ¿no es cierto? La frecuencia angular, mire, es igual a la constante sobre la masa, ¿no es cierto? Entonces, la constante por la amplitud. Entonces, tenemos ahí. La aceleración máxima es igual a 150, 0,5 por 0,1, que es igual a 30 metros por segundo, ¿sí? Simplemente aquí hemos reemplazado, ¿no es cierto? Sabiendo que la frecuencia angular al cuadrado es igual a raíz de, ¿no? Entonces, de esa manera determinamos nosotros la aceleración máxima. Ahora, por conservación de energía, la energía cinética es igual a ¿qué? A un medio de la constante elástica. Claro, ¿no es cierto? Nos piden la energía cinética máxima. ¿Qué cosa quiere decir? Que cuando pasan por la posición de equilibrio, ¿no es cierto? Ahí solamente existe energía cinética. Y como la energía se conserva, ¿no es cierto? En todos los puntos la energía es la misma. ¿Cuál va a ser la energía? Es un medio de la K por la amplitud al cuadrado. Esa es la energía máxima, ¿no es cierto? Entonces, la energía cinética, toda la energía elástica se convierte en energía cinética. Toda la energía elástica se convierte en energía cinética. ¿Ok? Entonces, la energía cinética máxima es igual a un medio de 150, 0,1 al cuadrado, nos da el resultado como 0,75 joules. ¿Ok? Entonces, la respuesta es la. Bueno, jovencitos, ustedes en sus separatas tienen el 4 es otro problemita, ¿no? La respuesta del separata que ustedes tienen, que en la próxima se le va a agregar el solucionario completo, ¿ya? La próxima clase se le va a indicar el solucionario. Y la respuesta es la A, ¿ya? La respuesta es la A en el problema que ustedes lo tienen en su separata. ¿Ya? Ahora vamos a ver el otro ejemplo para ver el periodo, ¿no? Del péndulo. Entonces, para eso vamos a darles unas indicaciones teóricas importantes, entonces. ¿Ya? Le vuelvo a repetir, el problema que ustedes tienen en su separata, el número 4, la respuesta es la A. Ok. Bueno, vemos ahora la parte teórica del periodo de oscilación de un péndulo simple. ¿Ya? De un péndulo simple. Ok, ¿qué nos dice? Un péndulo simple es un sistema conformado por una cuerda o varilla ideal sujeta a un cuerpo de masa arbitraria, el cual oscila en un plano vertical. Tenemos ahí posición de equilibrio, ¿ya? En los extremos también la velocidad va a ser igual a
cero, ¿no es cierto? La rapidez es cero en los extremos, ¿no es cierto? En la posición de equilibrio la velocidad es máxima también, ¿ya? Entonces, ese es un péndulo simple, ¿ya? Vamos a ver, vamos a restringir ciertas consideraciones para nosotros denominar péndulo simple. Entonces, tenemos el desplazamiento, entonces decimos, la amplitud angular teta es mayor, es menor que 10 grados. El péndulo realiza aproximadamente un movimiento armónico simple respecto a la posición de equilibrio. Entonces, el periodo de oscilación está dado por lo siguiente. Entonces, denominamos nosotros péndulo simple, ¿no es cierto? En el caso de que simplemente el ángulo es menor que 10 grados. Es menor que 10 grados. Respecto a la posición de equilibrio, entonces, θ es igual a C. El periodo de oscilación está dado por el periodo 2pi, raíz de ¿qué? De la longitud sobre la gravedad. La longitud de la cuerda o varía. ¿Sabes? Entonces es el periodo que tenemos. La gravedad. ¿Ya? Entonces que quede claro, ¿ya? Para que se cumplan todo lo que hemos aprendido sobre con respecto al movimiento armónico simple en el movimiento pendular, decimos de que la, el ángulo debe ser menor que 0, menor que 10 grados. El ángulo debe ser menor que 10 grados. O sea, el, el desplazamiento angular debe ser menor, ¿no? Que 0. Menor que 10 grados, menor que 10 grados. ¿Ya? Entonces decimos, el periodo de oscilación de un péndulo simple es independiente a la amplitud angular. ¿Ya? Es independiente a la amplitud angular. Y de la masa del cuerpo suspendido por la cuerda. Es independiente. Solo depende de la longitud del péndulo y de la aceleración de la gravedad del lugar. ¿No? Solo depende de la longitud del péndulo y de la aceleración de la gravedad del lugar. Ahora, la frecuencia natural es la inversa del periodo, la inversa del periodo, del péndulo simple. Eso ya lo vemos. Entonces, ¿a qué es igual la frecuencia entonces? La frecuencia natural del péndulo simple es igual a 1 sobre 2pi, raíz de qué? De la gravedad sobre la longitud. Entonces, la frecuencia es igual a 2pi por la frecuencia angular, ¿no es cierto? Es igual a 2pi por la frecuencia natural del péndulo simple. Entonces, para un péndulo, la frecuencia angular es igual a raíz de qué? De la gravedad sobre la longitud. La gravedad sobre la longitud. ¿Ya? Entonces, con eso abarcamos lo que es el movimiento oscilatorio. ¿Ya? El movimiento oscilatorio. Entonces, vayamos inmediatamente para concluir la parte del movimiento oscilatorio, el ejercicio que nos queda pendiente. Problema número 5, entonces. Un péndulo simple de longitud L oscila en la superficie terrestre con movimiento armónico simple y tiene un periodo de 4 segundos. Y tiene un periodo de 4 segundos. Si el péndulo
es llevado a un planeta cuya aceleración de la gravedad de la superficie es la cuarta parte de la superficie que en la superficie terrestre. Determine el nuevo periodo. En la Tierra, en el planeta. Periodo en la Tierra. Sabemos que es igual a 2pi, longitud sobre la gravedad, que es igual a 4 segundos. Bueno, entonces, el periodo en el planeta es igual a 2pi raíz de longitud sobre la gravedad. Por lo tanto, le decimos lo siguiente entonces. La gravedad es igual a un cuarto de la gravedad entonces. ¿Sí? Reemplazamos entonces. 3 en 2 y obtenemos que el periodo del planeta va a ser igual a 2pi, longitud, la gravedad, un cuarto de la gravedad. Entonces, realizando la operación respectiva, tenemos que el periodo en el planeta va a ser igual a 2pi, 2 multiplicado por el periodo de que es en la Tierra, ¿no es cierto? ¿Cuánto es el periodo que en la Tierra? 4 segundos. Por lo tanto, el periodo que se da en el planeta es igual a 8 segundos. ¿Ya? Ya, simplemente. Ok. Bueno, jovencitos, con esto hemos concluido lo que es la parte de oscilación. ¿Ya? Ok. Bueno, a ver si hay preguntas. Me dicen. Bueno, no, seguimos, sí, seguimos entonces, ¿ya? Por favor. Entonces vamos a ver ahora lo que es el movimiento ondulatorio. Movimiento ondulatorio. ¿Ya? Entonces, hablar de movimiento ondulatorio, por ejemplo, si nosotros observamos al arrojar un objeto en un fluido, por ejemplo, en el agua, vemos que alrededor del impacto que le damos, ¿no? Se forma unos círculos. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Sucede dos cosas. Uno, que al ser el impacto en ese fluido, ¿no es cierto? Como observamos ahí, va a deformar el medio. Va a deformar el medio. Y esa deformación del medio se manifiesta mediante unas ondas. Entonces, esos círculos que se presentan alrededor de ese impacto, ¿no es cierto? Son las ondas. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice? Cuando nosotros deformemos un medio, van a generar ondas. ¿Ya? Ondas. ¿Ya? Entonces, es de ahí que nosotros decimos de que vamos a observar un movimiento ondulatorio en el líquido. De igual manera, si nosotros tenemos un recipiente
que diga, tenemos una cuerda en la cual lo estiramos o le damos un impulso, entonces vemos de que la cuerda comienza a tener una característica, ¿no es cierto?, ondulatoria. ¿Ya? Entonces, ¿pero qué cosa es el movimiento ondulatorio? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Sucede lo siguiente, de que el movimiento oscilatorio, ¿no es cierto?, se va a propagar en el medio. El movimiento oscilatorio se va a propagar en el medio. ¿Pero eso qué cosa quiere decir? ¿Que la partícula se va a trasladar? No, la partícula no se traslada, solamente comienza a oscilar en su posición, en el lugar donde se encuentra. Por ejemplo, ahí tenemos una esferita roja, ¿no es cierto? Mire, el movimiento oscilatorio se está desplazando, el movimiento oscilatorio se está desplazando, ¿ya? Pero la esferita roja no se mueve, no se traslada, no se traslada. Entonces, ¿qué cosa quiere decir eso? Que el movimiento oscilatorio va a propagar energía, pero no materia. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, en esta parte vamos a ver ejemplos, ¿no es cierto?, de las ondas sonoras. ¿Ya? El estudio de las ondas sonoras, en otras palabras. ¿Por qué estudiamos lo de las ondas sonoras? Porque nosotros tenemos un receptor, ¿no es cierto?, que es el oído. Entonces estudiamos las características, ¿no es cierto?, de las ondas sonoras. ¿Ya? En las 2 siguientes semanas vamos a ver todo lo que es las aplicaciones de las ondas electromagnéticas. ¿Ya? En las 2 siguientes semanas, séptima y las 17 y 18 vamos a discutir sobre las ondas electromagnéticas. ¿Ok? Entonces, vayamos entonces. Concepto de una onda. Perturbación o deformación de un medio a través del cual se transmite energía sin transporte de materia. Perturbación o deformación de un medio a través del cual se transmite energía sin transporte de materia. Cada punto del medio vibra respecto a una posición de equilibrio, y es igual a C. ¿Ya? Cada punto del medio vibra respecto a una posición de equilibrio, y es igual a C. Los puntos del medio de máxima elevación es A, y se llama cresta. Y los puntos de máxima depresión es menos A, se llama B. Entonces tenemos ahí. Entonces, como ustedes observen, miren, tenemos que propaga energía. ¿Ya? Ese proceso entonces la onda, ¿qué viene a ser? El concepto de onda es el proceso de propagación del movimiento oscilatorio. ¿Ya? Es el proceso de propagación del movimiento oscilatorio, donde propaga energía. Tenemos la amplitud. Entonces, esa partícula roja que ustedes ven son las partículas que componen ese medio. Entonces, tiene un desplazamiento, ¿no es cierto? En este caso, tiene un desplazamiento o una vibración vertical. Tiene una, ¿no? Vertical. ¿Ya? Pero el movimiento se está propagando horizontalmente. Se está propagando horizontalmente. ¿Ok? Entonces, elementos de una onda. Longitud de una onda es la distancia entre dos crestas consecutivas y dos valles consecutivos. En general, entre las partes idénticas sucesivas. ¿No es cierto? Entonces, cuando el tiempo es igual a cero, ¿cómo vamos a generar? Estiramos la cuerda o le damos un impulso, ¿no es cierto? Entonces, una de las dos cosas, le damos un impulso o lo estiramos. Se va a generar
una onda en esa cuerda, ¿no? Entonces tenemos ahí. Entonces vemos, tiene la velocidad de propagación, sus ejes coordenados, cresta, valle. Longitud de una onda. Longitud de una onda. Entonces hemos dicho que la onda, la longitud de la onda, ¿qué cosa es? De cresta a cresta o de valle a valle. ¿Ya? La amplitud. Entre punto A y menos A se produce el desplazamiento. El desplazamiento de. ¿Qué? Sería la amplitud de una onda. ¿Ok? Frecuencia. Es el número de vibraciones por cada punto del medio en un intervalo de tiempo. En un intervalo de tiempo. Entonces, la frecuencia es igual al número de vibraciones sobre un intervalo de tiempo, o la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. Entonces, es igual a 1 Hz. El periodo de la onda es el intervalo de tiempo que la onda recorre una distancia plana, ¿no es cierto? Entonces, esa es frecuencia. ¿Ya? Igual, sigue siendo, pero ahora es el número de vibraciones por intervalo de tiempo. Amplitud. Es el máximo desplazamiento de cada punto del medio, ¿no? Con respecto a la posición inicial de equilibrio. Es el máximo desplazamiento de cada punto del medio vibrante con respecto a la posición inicial de equilibrio. Una onda se llama armónica, ojo, una onda se llama armónica cuando todos los puntos del medio realizan movimiento armónico simple. ¿Ya? Una onda se llama armónica cuando todos los puntos del medio realizan movimiento armónico simple. Así, la energía que transporta una onda armónica es un medio de la constante elástica, ¿no es cierto?, por la amplitud al cuadrado. ¿Ya? Esa es la energía de una onda armónica. En la constante elástica, la amplitud de oscilación de cada punto de medio. Rapidez de la onda, de una onda periódica. Una onda periódica se caracteriza por recorrer la misma distancia, longitud, en el mismo intervalo de tiempo. Entonces la rapidez es igual a la longitud de onda sobre el periodo. O también la rapidez es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Por la frecuencia. Entonces de esa manera determinamos la rapidez de una onda periódica. Observaciones. La rapidez de una onda depende de las propiedades del medio. Ojo con eso. La rapidez de una onda depende de la propiedad. Vamos a analizar estos tres parámetros. ¿Ya? La longitud de la onda depende de la propiedad del medio. ¿Ya? La longitud de la onda depende de las propiedades del medio. Ahora, la frecuencia de una onda no depende de las propiedades. ¿De quién va a depender entonces? Va a depender, ¿no es cierto?, de la fuente quien lo produce. La onda. O sea, por ejemplo, en un líquido, arrojamos una piedra. El impacto
ahí se genera. Ahí genera la energía, se va a generar su energía, ¿no es cierto? Y se va a generar su frecuencia, ¿no? De vibración de esa onda. En el impacto se genera. Entonces, esa es la fuente. ¿Ya? Y eso nadie lo cambia, ¿no? En este caso que estamos viendo, ¿no? Que no hay medios externos, fuerzas externas, ¿no es cierto? Ok. Entonces, por ejemplo, tenemos ahí un medio 1, medio 2. Entonces tenemos que la velocidad 1 va a ser igual a la velocidad sub 2. Son dos medios diferentes. ¿Por qué? Porque va a depender de la longitud de onda, de igual. Ustedes ven, miren, están más espaciadas y en el otro está menos espaciada, ¿no es cierto? Entonces, la longitud de onda van a ser diferentes. Pero la frecuencia en el medio 1 va a ser igual que la frecuencia en el medio 2. ¿Ya? Entonces, que quede claro esas dependencias, ¿no es cierto? Analizando esta ecuación, pero la velocidad es igual a la frecuencia que la longitud de onda por la frecuencia. ¿Ya? La rapidez de una onda en una cuerda. Bueno, sabemos que una cuerda lo podemos estirar o le podemos dar un impulso donde la cual obtiene una velocidad de propagación, ¿no? Una rapidez de propagación. ¿Ya? Ojo que materia no se traslada, solamente vibra en su lugar, ¿no? Entonces decimos, la rapidez de una onda en una cuerda tensa, ¿no es cierto? Depende de la tensión de la fuerza de la cuerda, de la tensión de la cuerda y de la densidad lineal depende de la tensión de la cuerda y de la densidad lineal de la masa, que es igual a la masa sobre la longitud. Para ondas de amplitud pequeñas, en una cuerda se demuestra que la rapidez está dada por raíz de la frecuencia, ¿no es cierto?, de la fuerza sobre la densidad lineal. De esa manera yo determino entonces la rapidez de una cuerda, ¿no es cierto? La rapidez de una onda de una cuerda. Ok. Bueno, vamos a tener un ejemplo entonces de lo que hemos aprendido. Vamos a un ejemplo sobre la onda, ¿ya? Este ejemplo que voy a mostrarle no está en su separata. ¿Ya? Es un ejemplo adicional. ¿Ya? Entonces tenemos ahí. Nos dice, por ejemplo, la distancia entre un valle y una cresta siguiente de una onda en el agua es 0,25 metros. Cuando la onda pasa cuando la onda pasa por un cuerpo que flota en el agua con un movimiento armónico simple, se observa que este oscila con una amplitud de 15 centímetros y rapidez máxima de 0,6 pi metros sobre segundo. ¿Ya? Con una rapidez máxima de 0,6 pi sobre segundo, ¿no? Metros sobre segundo. ¿Cuál es la rapidez de la onda? Entonces, para encontrar la rapidez de la onda, nosotros primero debemos determinar qué cosa, la longitud de onda y la frecuencia, o el periodo, ¿no es cierto? Entonces vemos, nos dice que se está propagando el objeto. Entonces el objeto, como ustedes ven, está vibrando en su lugar. ¿Ya? Entonces vemos que entre el valle y la cresta hay media longitud de onda, ¿sí? Porque hemos dicho entre cresta a cresta o valle-valle existe
una longitud de onda, ¿no? Entonces, entre valle y cresta existe media longitud de onda. Tenemos la amplitud, ¿no es cierto? Entonces, por datos, sabemos que media longitud de onda es igual a 0,25. Por lo tanto, la longitud de onda es igual a 0,5 metros. ¿Está bien? Ya tenemos entonces la longitud de onda. Ahora nos interesa determinar la frecuencia o el periodo. Entonces, para el movimiento armónico simple sabemos qué cosa. La velocidad máxima es igual a ¿qué? A la frecuencia angular por la amplitud. ¿Sí? Entonces me dice que la velocidad, la frecuencia angular, ¿no es cierto?, es igual a la velocidad máxima por la amplitud. Entonces ahí como dato tenemos lo siguiente, que la velocidad de vibración, ¿no es cierto?, es igual a ¿qué? A la velocidad máxima. Entonces sabemos que la frecuencia es igual a 2pi sobre la frecuencia natural. Entonces reemplazamos los datos ahí. 2pi por la frecuencia es igual a ¿qué? A la velocidad máxima. ¿Cuánto es la velocidad máxima o la rapidez máxima? Es igual a 0,6. 0,6, ¿no es cierto? Este es de vibración, ¿ya? El 0,6 es la velocidad de vibración, ¿ya? No están pidiendo la velocidad de propagación. Ojo con eso. No están pidiendo o sea, la rapidez de propagación. El dato que tenemos es la rapidez de oxidación, ¿ok? Entonces sería 2pi, la frecuencia, 0,9 pi, 15 por 10 elevado a la menos 2. Entonces la frecuencia va a ser igual a lo siguiente, ¿no? Simplificamos pi y tenemos eso, ¿no? Entonces eso nos da la frecuencia es igual a 2 Hz. Rapidez de la onda va a ser igual, ¿no es cierto?, a la longitud de onda por la frecuencia. ¿Cuánto es la longitud de onda? 0,5. ¿Cuánto es la frecuencia? 2. Entonces, el resultado es igual a 1 metro sobre segundo. Entonces, este es un ejemplo de lo que nosotros hemos indicado, ¿ya? Ahora sí, vayamos a las clases de ondas, ¿ya? Antes de entrar en la clase de ondas, quería que se vea cómo son cómo se utilizan ¿no?, todos los parámetros para determinar el movimiento ondulatorio. Entonces, vayamos, clasificación de las ondas, ¿ya? Rápidamente. Bueno, las ondas se clasifican primero según el modo de vibración del medio. Según el modo de vibración del medio. Entonces pueden ser ondas transversales. ¿Ya? Ondas transversales. ¿A qué nosotros denominamos ondas transversales? Denominamos ondas transversales cuando la dirección de la vibración de cada punto del medio es perpendicular a la velocidad de la onda. Entonces, por ejemplo, no son perpendiculares. La vibración o el desplazamiento es perpendicular ¿a qué? A la velocidad de propagación. Si eso se realiza, entonces son ondas transversales, ¿ya? Son ondas transversales. Ok. Ondas longitudinales, cuando la dirección de la vibración de cada punto del medio es paralela a la velocidad de la onda, ¿sí? Entonces vemos ahí. Entonces, como ustedes ven, que el desplazamiento tiene la misma dirección que
la velocidad de propagación, el desplazamiento de vibración, ¿no es cierto? ¿Sí? Va vibrando y va avanzando. Entonces tiene la misma, ¿no es cierto? La velocidad. ¿Ok? Y siempre va a propagar energía. Entonces estas son dos clases de ondas que se presentan, ¿no? Ondas transversales y ondas longitudinales. Ejemplo de las ondas transversales, comúnmente tenemos las ondas, puede haber ondas sísmicas, ondas electromagnéticas, ondas transversales. Ondas longitudinales tenemos también ondas sísmicas, como también ondas sonoras, como las ondas sonoras. ¿Ya? Son ondas completamente longitudinales, las ondas sonoras, el sonido, ¿no es cierto? Según la naturaleza del medio. Entonces tenemos, según la naturaleza del medio, ¿no es cierto? Son ondas mecánicas, son las que requieren necesariamente un medio material para propagarse. Por ejemplo, tenemos el sonido, ¿no es cierto? Solo puede transmitirse a través de la materia, ¿ya? Pero no en el vacío. Entonces, el sonido, aire, la rapidez, ¿no es cierto? Entonces, esas son ondas mecánicas, ¿no es cierto? Ondas mecánicas, ¿ya? Otra onda es la onda sísmica, como ustedes ven, ¿no es cierto? Entonces, necesita un medio para propagarse. No se propaga en el vacío, no se propaga en el vacío. Y a eso nosotros lo llamamos ondas mecánicas, ¿ya? En la onda sísmica, miren cómo se propaga en este medio. Puede ser también en el medio, también puede ser, se propaga en en líquidos también, ¿no? En fluidos. Bueno, una onda sísmica, ¿no es cierto? Se produce y se propaga en ese sentido. Ok. Ondas no mecánicas. No requieren necesariamente un medio material para propagarse. Por ejemplo, la luz tenemos, ¿no es cierto? Puede transmitirse información en el vacío, ¿ya? En el vacío. Entonces tenemos el vacío, la luz, ¿no es cierto? ¿Ok? En el vacío. Entonces, ¿cómo se propagan las ondas electromagnéticas? Y otro ejemplo de las ondas no mecánicas son las ondas electromagnéticas, ¿no? Entonces, es la relación entre el campo eléctrico y el campo magnético. Va generando la propagación de las ondas electromagnéticas. Otro ejemplo es el espectro electromagnético, ¿ya? El espectro electromagnético. La velocidad de una onda electromagnética en el vacío, ¿ya? La velocidad de una onda electromagnética en el vacío. Longitud de onda y la frecuencia. Entonces, la velocidad, la única velocidad que tenemos es la velocidad en el vacío de la onda electromagnética es 3 por 10 elevado a la 8 metros sobre segundo, ¿no? Y la velocidad conocida como la velocidad de la luz, pero también es la velocidad electromagnética, ¿no? Entonces, esas son ondas no mecánicas, ondas no mecánicas. O sea, se le denomina así porque son las ondas que en las cuales se pueden propagar en el vacío. Tienen esa propiedad de propagarse en el vacío. Ok. Entonces, nosotros en esta clase solamente vamos a analizar las ondas sonoras. Como les vuelvo a repetir, en las próximas dos semanas nos vamos a desarrollar todas las aplicaciones de las ondas electromagnéticas. Bueno, entonces, ondas sonoras. Las ondas sonoras, el sonido es producido por una vibración de un objeto material que se describe con una onda mecánica longitudinal. O sea, es uno.
¿Qué modo de onda es? Una onda sonora longitudinal. ¿Qué clase de onda es? Mecánica. ¿Por qué? Porque necesita un medio para poderse propagar. Entonces, es una onda mecánica longitudinal. ¿Ya? Entonces, ¿qué modo es? Modo longitudinal. ¿En qué medio se produce? En cualquier medio. Y es una onda mecánica. ¿Eh? Condiciones normales. Las frecuencias y la fuente de vibración de las ondas sonoras coinciden. ¿Eh? La fuente vibrante con las ondas sonoras coincide. La audición humana percibe frecuencia de sonido en el rango de 20 Hz a 20.000 Hz. ¿Eh? De 20 Hz a 20.000 Hz. Observaciones. Entonces, la frecuencia menor que 20 Hz, infrasonido, no se percibe el sonido. O sea, cualquier ruido que tenga esa frecuencia no vamos a percibir. Ahora, cuando pase de 20.000 Hz, tampoco no vamos a sentir. Vamos a sentir un dolor, simplemente, dolor de oído. Pero no sentimos sonido. ¿Ya? Entonces, el rango audible que tenemos es igual a graves, medios, agudos. Ultrasonido. Entonces tenemos ahí sonido, la longitud de onda mucho más pequeña, el modo de vibración es más rápida, medio y grave. El otro es más lento, la longitud de onda es más grande. ¿No es cierto? Son las características que tienen esas tres clases de sonidos que nosotros escuchamos, ¿no? Graves, medios, agudos. Intensidad de sonido. Indica la rapidez con que la energía de la onda sonora llega a la unidad de área. En otra palabra, ¿qué es intensidad? Es potencia sobre área. Eso también debe grabarse. ¿Vean? Nosotros hemos aprendido qué cosa es intensidad eléctrica, ¿no es cierto? Intensidad eléctrica, ¿qué cosa es? Es la carga sobre el tiempo. Ahora, cuando nos hablas intensidad seca, así, intensidad. ¿Qué cosa es intensidad? Es la potencia sobre área. ¿Ya? Es potencia sobre área. Entonces lo podemos expresar como la energía sobre el área por el tiempo, ¿no es cierto? O potencia por el área. Su unidad es watt sobre metro cuadrado. Observaciones. La energía que transporta una onda sonora es igual a la energía y a la intensidad, el área por el tiempo. Entonces tenemos la energía, el área. Es la energía sobre el área, ¿no es cierto? En un determinado tiempo. En un determinado tiempo. ¿Ya? Ok. Para una fuente sonora puntual, la intensidad de sonido es directamente proporcional a la potencia de la fuente sonora e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia de la fuente. ¿Ya? Entonces, nosotros nos analizamos siempre la potencia sobre el área. El área que nosotros estamos presentando, 4pi radio cuadrado, es el área de una esfera, ¿no? Potencia, la distancia desde la fuente sonora. Entonces, por ejemplo, ahí se generan infinidad de esferas, ¿no es cierto? La intensidad va disminuyendo cada vez que se aleje de la fuente, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa es la intensidad? Potencia sobre el área. Nosotros estudiamos áreas puntuales, que ya son fuentes puntuales. Entonces, 4pi generamos un conjunto de esferas, ¿no es cierto? Dependiendo el radio o la distancia de la fuente. Nivel de intensidad. Es la medida indirecta de la intensidad.
O sea, nosotros no podemos expresar, por ejemplo, comúnmente, ¿no es cierto? Decir, súbame el volumen igual a 4 por 10 elevado a la menos 3, ¿no? 10 elevado a la menos 4, 10 elevado a la menos 8. Entonces se creó una medida de la intensidad del sonido, que la cual se denominaba nivel de intensidad. Es una medida indirecta, ¿ya? Entonces es más fácil esta comunicación en decibeles, ¿no es cierto? Entonces, para calcular eso tenemos que el nivel de intensidad es igual a 10 logaritmos de la intensidad sobre la intensidad umbral. Entonces, intensidad sucede es 10 elevado a la menos 12 igual sobre metro, que es umbral de audición, ¿ya? Entonces, tenemos la intensidad máxima del sonido, podría tolerar el humano de dolor, es 1 watt sobre metro cuadrado, ¿ya? Dolor. ¿Ya? En la audición, el intervalo está entre 10 elevado a la menos 12 a 1 watt sobre metro cuadrado. También de 0 decibeles a 120 decibeles. Propiedades de la función logarítmica, eso ya lo conocemos, ¿no? Matemáticamente, y es igual al logaritmo de x, que es igual a x por 10 elevado a la 10. Logaritmo de un producto es igual a la suma, logaritmo de una división es igual a la resta. Logaritmo de un exponencial es igual a n por logaritmo de x. Logaritmo de 1 es igual a 0. Logaritmo de 10 es igual a 1. Bueno, jovencitos, vamos ahora inmediatamente, ¿ya? Que no nos vence a los ejercicios. Entonces tenemos ahí, primer ejercicio, las 6, ¿ya? Solamente vamos a hacer acústica ahora, ¿ya? Las que tienen en su separata, la pregunta 6 y la pregunta 7, la respuesta es la D y la 7 es la D. ¿Ya? Son la D, son movimientos oscilatorios, ¿ya? La 6 es la D y la 7 es la D. Pero estos son otros problemas agregados, ¿ya? Que se le va a llegar la próxima semana el solucionario de los problemas que ya les he mencionado, sus alternativas. Un técnico ajusta los acordes de un instrumento musical mediante un sonómetro. Si la intensidad de sonido registrado por el sonómetro es igual a 0,5 metros de distancia, es 0,01 pi, ¿no? Determine la potencia del instrumento musical. Tenemos ahí, nos piden lo siguiente, ¿no? Tenemos la distancia, entonces, de frente. La intensidad que hemos dicho, que es igual a la potencia sobre el área. Entonces el área es 4pi por la distancia al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces la potencia es igual a 4pi, la distancia al cuadrado por la intensidad. Reemplazamos los datos, evaluando para una distancia igual a 0,5 metros. Una intensidad de 0,01 pi watt sobre metro. Reemplazamos 4pi, sería 0,5, ¿no es cierto? Al cuadrado, pi al cuadrado, entonces ahí multiplicamos y obtenemos que es igual a 0,05 pi cuadrado. Entonces es igual a 10, entonces la potencia es igual a 0,1 watts. ¿No? Directo, ¿no? Directo ahí. Simplemente hay que expresar la potencia, la intensidad, es potencia sobre el área. Entonces lo que estamos haciendo es potencia es igual a ¿qué? Al área por la intensidad. ¿Ok? La respuesta es la. El siguiente. Una bocina emite un sonido de una persona situada a 5 metros. Ella percibe un sonido con una intensidad de 4 por 10 elevado a la menos 4 watts metro cuadrado. Determine el nivel de intensidad sonora percibido por otra persona ubicada a 10 metros de la bocina. Entonces tenemos ubicados ahí dos personas. Uno, 5 metros, dos, 10 metros. Para la distancia de la intensidad es igual a 4 menos 4. Acá menos 4, ¿ya? Menos 4. Disculpe, acá es menos 4. Ahora me pide cuando la distancia, pero la potencia es la misma, ¿no es cierto? La potencia no varía. Lo que está variando es la intensidad. Entonces, igualamos las potencias, ¿no es cierto? Entonces sería 4pi r cuadrado sub 1 intensidad sub, ¿no es cierto? Igual
la potencia, entonces de ahí despejamos la intensidad sub 2. Entonces obtenemos que es igual a 5 sobre 10 al cuadrado, ¿no es cierto? Un medio sería 10, un medio elevado al cuadrado sería 4, ¿no? Un cuarto. Sería 10 elevado a la menos 4. Entonces, el nivel de intensidad, utilizamos la relación, ¿no es cierto? Aquí es igual a 10 logaritmos de la intensidad sub 2 sobre intensidad sub 0. Entonces sería 10 logaritmo de 10 al cuadrado menos 10. Sería ¿no? Entonces tenemos ahí el nivel de intensidad, ¿no es cierto? Va a ser igual a 80 decibeles. ¿Okay? 80 decibeles. Simplemente ese despeje de relación matemática. Ok. Logaritmo de 10 es igual a 1, entonces 80 decibeles. El último problema nos dice 6 parlantes idénticos pequeños iguales de potencia, de igual potencia, ¿no es cierto? Se encuentra el vértice de un hexágono. Tenemos los hexágonos, nos están pidiendo cuál es la intensidad en el centro del hexágono, en el centro del hexágono, ¿no? Determinen el nivel de intensidad en el centro del hexágono. Intensidad umbral 10 elevado a la menos 12 igual sobre metro cuadrado. Entonces la intensidad debido a un parlante, entonces tenemos es igual a intensidad 2 tercios 4pi a al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces sería 1 sobre 6 a al cuadrado. La intensidad debido a 6 parlantes, entonces lo sumamos los 6. Entonces tenemos la intensidad total es igual a 6 veces la intensidad de un parlante. Entonces simplemente reemplazamos, ¿no es cierto? 6 por 1 sobre 6 veces A. Entonces la intensidad total es 1 sobre A al cuadrado. Entonces es igual a 10 elevado a la... sería 4, 10 cuadrado, sería 100, ¿no es cierto? 100 watts sobre metro cuadrado. ¿Ok? Ahora, el nivel de intensidad simplemente es igual. Intensidad total, intensidad umbral. ¿No es cierto? Entonces es igual a 10 por logaritmo de 10 elevado a la 14. ¿Sí? 12 sobre arriba sería 10 elevado a la 14. Por lo tanto, el nivel de intensidad, ¿no es cierto? Es 10 por 14 logaritmo de 10. 1, 14 por 10, 140 decibeles. Y esa es la respuesta. ¿Ya? Ok, jovencitos, simplemente se suman las intensidades de cada parlante. Ok. La respuesta de los ejercicios es 1 la C, 2 en la D, 3 en la C, 4 en la B, 5 en la A, 6 en la D, 7 en la D. Ok. ¿Alguna pregunta, jovencitos? Concluimos porque ya estamos sobre la hora, ¿ya? Ninguna duda, profesor. Ok. Maestro, Listo, nos vemos entonces. Cuídense. maestro, Sí, dígame. en los aparatos hay un cuadro en el subtema de ondas electromagnéticas, hay un cuadrito donde dice las dimensiones de N, del aire, del agua, del vidrio y el diamante. Debería aprenderme